duración, nosotros podemos medir la forma correcta de la onda P en vez de ser de la manera que siempre lo hacemos, que es buscar desde el inicio hasta el fin en esta parte superior. Debemos medirlo desde adentro hacia adentro, o sea, debemos medirlo de esta manera, la duración de la onda P, desde el inicio de la onda P en la parte en el borde inferior hasta el final. Bien, observaremos que ya en adulto y en adolescente, una onda P siempre va a tener en este caso 100 milisegundos en cuanto a duración, no debe pasar de 110 milisegundos. Ya tendría 90 milisegundos en pacientes menores de 12 años, y de 0 a 12 meses va a tener 80 o menor milisegundos en cuanto a los criterios de normalidad y valor máximo de la onda P. Aquí tienen una característica, en este caso, de la onda P para que puedan llevarla con ustedes, para que la puedan anotar. Y es como un resumen de muchas cosas que nosotros hemos abordado el día de hoy. Es que vemos como en cuanto a rotación en el plano frontal es antihorario, igual también como en el plano horizontal, pero es horaria en este caso en el plano sagital. Hay una figura que le llamamos figura en 8, que es como si fuera así, luego se cruzara, que también puede ser, depende de la posición del corazón y el bucle de la onda P. También esto es algo adicional. La dirección, miren cómo es inferior e izquierda, porque va de derecha a izquierda de la onda P en el plano frontal, pero miren cómo en el plano horizontal tiene primero una porción inicial anterior y luego una posterior, mientras que en el plano sagital va de anterior hacia posterior. Luego tiene morfología oval acá en estos ambos planos, frontal y horizontal, pero luego tiene una punta de lanza o triangular en el plano sagital. Aquí está la localización que habíamos hablado en cada uno de los cuadrantes. Miren como en el plano horizontal, lo que les decía, porque hay una porción de la aurícula derecha que se encuentra en el cuadrante anterior, pero también hay una porción de ella que ya está en el cuadrante superior, que se continúa con el de la aurícula izquierda. Este, miremos acá. eh, ya esto es otros detalles adicionales en cuanto a fuerzas anteriores y posteriores máximas, en cuanto a milivoltios que pueden anotar, pero aquí ya nosotros hemos hablado de las características importantes de la onda P. Si nosotros pasamos a hablar ya del segmento PR y del intervalo incluyendo la onda P, es algo muy interesante. Esto me acuerdo yo que yo daba clase en la Universidad de Electrocardiografía cuando estaba en mis inicios, que creía que sabía algo, pero no. Y esto luego lo aprendí yo de muchos años después a manejar, y fue interesante saberlo. Yo siempre hablaba de segmento, de intervalo, pero no sabía algo más profundo de lo que estaba hablando. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá los hace, que incluso vean cómo lo dibujan acá, porque aunque no se han podido disecar, algunos de ellos sí están, pero no todos están descubiertos y se han podido ver sus propiedades eléctricas. Tenemos el trato de James, por ejemplo. Tenemos los ACE, en este caso posterior de Toré, el intermedio también que es de Wakenbach, y tenemos también un AS anterior que va más, que es internodal. Esto hace como que confluye en el nodo auriculoventricular, en esa porción basal anterior de la aurícula derecha. Bien, entonces, como luego tenemos el nodo auriculoventricular que tiene tres regiones en sí. Tiene una región que es una región como nodo auricular, o aurículo nodal, la que está más cerca y en relación con la aurícula. Tenemos luego una porción que es más nodal en sí, de ahí este, donde está por esta, este retraso. Y luego tenemos una región que es cuando ya está haciendo la transición, donde están estas células transicionales más también hacia el GIS, donde aumenta la velocidad de conducción para luego pasar al GIS. Luego tenemos el GIS como tal, luego tenemos la rama izquierda con sus fascículos, la rama derecha, y luego finalmente tenemos el Purkinje. ¿Y por qué yo le explico todo esto a ustedes? Yo le explico todo esto a ustedes porque realmente esto que se engloba acá en esta imagen, miren como aquí dice el nodo sinoatrial, que no se grafica en el electrocardiograma
porque es una actividad que solamente la podemos nosotros medir en electrofisiología y lo observamos más midiendo su funcionalidad. Pero luego que ya esa actividad del nodo sinuatría logra captar la aurícula, logra producir la despolarización, se da la contracción de ella, tenemos la onda P. Pero hay algo interesante acá que ustedes dirían, ¿por qué la actividad del nodo auriculoventricular viene a la mitad o casi a la mitad de la onda P? Y es importante porque nosotros ya hemos visto ahora que primero se depolariza la aurícula derecha y luego se depolariza la aurícula izquierda. Pero realmente cuando ya la despolarización de la aurícula derecha va pasando a través de la de Batman, va pasando a través del seno coronario, ya la actividad de la aurícula derecha ha llegado al nodo auriculoventricular, que su función es como tener ese retraso para darle tiempo a que las aurículas se terminen de contraer para luego que pase todo organizado a los ventrículos. Entonces ya parte de la aurícula derecha ya ha llegado a esa estación que es el nodo auriculoventricular y saben que la onda P, la primera mitad, pertenece a quién? A la aurícula derecha. Es decir, que si ya llegó actividad eléctrica al nodo auriculoventricular, ya por eso el nodo comienza su función a la mitad de la onda P. Luego se está terminando la despolarización en la aurícula izquierda en esta segunda mitad y en cambio también ya se está dando ese retraso en el nodo auriculoventricular como nosotros podemos ver acá. Pero luego ya esto pasa desde el nodo hacia nodo GIS en esta transición final y miren cómo todavía gran parte de la actividad del nodo auriculoventricular, como les decía, está sumergido en la onda P, pero luego como en el segmento PR ya tenemos atrapado la actividad parte del nodo y también cuando está pasando por el GIS, pero aparte de eso también cuando está pasando por la rama, cuando está pasando por el fascículo y cuando está llegando ya llega el Purkinje. Y observen cómo desde la mitad de la onda P hasta el final del segmento PR, en este caso tenemos toda la actividad nodal y también fascicular. Bien, toda la actividad nodal y fascicular está atrapada entre la mitad de la onda P y el final del segmento PR. Porque ya cuando esa fibra de Purkinje, la actividad eléctrica llega a ella, ya produce la contracción ventricular. Y cuando produce la contracción ventricular, en este caso comienzan las deflexiones del QRS. Entonces es muy interesante tener esto en cuenta porque nosotros podemos ver aquí como tenemos el nodo sinuatría, esta actividad que en un electrocardiograma de superficie no podemos saber dónde se encuentra, pero luego como tenemos acá la depolarización de ambos atrios, de ambas aurículas, y como la actividad del nodo auriculoventricular, miren, que está aquí representada por este color, ya comienza a la mitad de la onda P y como ya tiene parte del segmento PR ya también dentro esta actividad del nodo. Y luego viene el GIS, que está acá. Bien, luego viene la rama, luego viene la fascícula, y luego viene el Purkinje, todo atrapado en el segmento PR y también con la mitad de la onda P. Porque ya cuando se da la contracción ventricular, ya es cuando comienzan las deflexiones en el QRS. Es muy interesante tener esto en cuenta, porque miren incluso la velocidad que puede recorrer esta actividad cuando está en el nodo auriculoventricular. Miren cómo también acá, o sea, cómo recorre 100 milímetros por segundo en esta porción del atrio nodal del nodo auriculoventricular, como luego tiene 20 milímetros por segundo, ya con un menor recorrido, menor velocidad por el retraso que se da en el centro, más bien en el nodo compacto, pero luego como aumenta su velocidad en esa parte más distal nodal, que ya se está dando la transición hacia el GIS, que ya son 800 milímetros por segundo. Y todo esto queda atrapado acá en esta porción desde la mitad de la onda P y el segmento PR hasta su final. Teniendo esto en cuenta, la manera correcta de nosotros medir el intervalo PR, nosotros me gusta ir bien a las derivaciones. Cuando yo tengo este electrocardiograma, casi siempre vamos a encontrar junto, así sea un electrocardiograma que tenga diferente diseño, el electrocardiografo en imprimirlo, vamos a tener a la derivación de uno, de 2 y de 3. Y la manera correcta eh, de donde medir este intervalo, aquí puedo observar que me faltó una N, la manera correcta de donde se mide es desde el inicio, en estas derivaciones, desde el primer inicio de la onda P, para medir el intervalo PR,
Miren cómo en D2 inicia después, como en D3 inicia después. Entonces nosotros vamos a tomar de estas tres derivaciones donde inicia la primera onda P y vamos a terminar donde culmina en primer lugar el primer segmento, en este caso PR. Como pueden ver, aquí inicia la onda P anterior a esta onda P, pero miren cómo este segmento PR termina después y termina después. Entonces no lo vamos a medir desde este inicio a donde termina este, sino desde este inicio hasta donde termina el primer segmento PR. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es la manera correcta de medir el intervalo PR. Puede pasar que en D2 termine antes el segmento PR, entonces, aunque esté en otra derivación, no importa, va a estar donde termina antes ese segmento. Entonces, esta es la manera correcta de medir el intervalo PR. Realmente, como les decía, podemos tener un intervalo PR, en este caso, que es este intervalo que está acá, o segmento, mejor dicho, que está línea isoeléctrica, porque intervalo incluiría la onda P, pero miren cómo termina en el inicio de la onda R. Por eso sería PR, o PQ si inicia con la primera deflexión negativa en este caso. Pero realmente no lo van a criticar porque digan PR o PQ, porque la persona va a entender de lo que ustedes están hablando. Miren cómo cuando hablamos ya de este intervalo, nosotros vamos a encontrar una normalidad en adultos de 120 a 200 milisegundos, que es de 0,12 a 0,20 segundos. En niños de 100 a 160, adolescentes entre 100 a 180, y en ancianos puede estar un poquito más prolongado, que es hasta 210 milisegundos. Bien, teniendo esto en cuenta, nosotros ya hemos abordado hasta acá la onda P con su vectografía, sus características, su morfología, cómo debe ser la onda P en cada una de las derivaciones. Y si no recuerdan, se lo voy a acordar. En AVR, ¿cómo debe ser? Negativa. En D1, en D2 y AVF, ¿cómo debe ser? Positiva. En D3 puede ser positiva, puede ser iso no puede ser difásica, o sea, puede tener dos deflexiones. Y en AVL puede ser positiva, puede ser negativa o también puede tener dos deflexiones. Aquí ya nosotros tenemos la parte del plano frontal. En el plano horizontal, en V1, la vamos a encontrar difásica con una primera porción positiva y luego una negativa. Y en V2 también se puede colar esta morfología. Pero de V3 a VC, la onda P debe ser positiva. Ya nosotros tenemos todo claro con la onda P. Luego tenemos el segmento PR, que es esa línea isoeléctrica desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y que si unimos, en este caso, ese segmento PR con la onda P, se le conoce como intervalo PR. Ya todo esto lo hemos abordado, lo hemos profundizado con sus valores normales también, para que ustedes ya sean unos expertos hasta esta parte de una derivación del electrocardiograma. Pero todo cambia ya cuando nosotros vamos y abordamos el complejo QRS. Bien, el complejo QRS, que también es hermoso, hablarlo de la parte de vectografía, pero nosotros tenemos, al igual que la onda P, en este caso, dos maneras de abordarlo. Tenemos esta manera correcta, vamos a tomar un poco más de agua. Tenemos dos planos para hablar de este complejo QRS, y es que nosotros podemos hablar en un plano frontal y en un plano horizontal. En el plano frontal, nosotros podemos medir una porción inferior, porque es frontal, inferior y superior. Mientras que en ambos planos frontal, inferior y superior. Y luego también tenemos una porción que es izquierda y derecha. Esto mismo lo aplicamos también para la onda P cuando hablábamos del plano frontal. Entonces, esto también se aplica para el QRS, porque ya para un plano horizontal estaríamos mirando el QRS de diferentes puntos de vista. Si nosotros observáramos el complejo QRS, eh, nosotros lo vamos a hacer ahora en este plano frontal que yo le decía. Sabemos que la onda P iniciaba en el punto E y terminaba en un punto más superior, que es el punto cero.
Pero la despolarización ventricular, el complejo QRS, comenzaba en el punto cero y terminaba en el punto J, porque en el punto J luego iniciaba la repolarización ventricular. Nosotros conocemos los vectores de los cuales nos han hablado por muchos años. Probablemente muchos de ustedes todavía estén en la parte que solamente se hablaba de que existen tres vectores, en este caso ventriculares, pero realmente son cuatro vectores. Aunque yo hablo de vectores es para que conozcan en orden la despolarización de cada una de las porciones ventricular, pero más bien es un bucle, ¿saben? Más bien es un bucle. Teníamos recordado una porción donde podíamos ver la lagrimita, que mientras más separadas estaban, mayor velocidad tenían, mientras más juntos estaban, menor velocidad tenían. Entonces, acá como nosotros podemos observar, eh, el plano de los tres vectores. Tenemos un vector número uno, que nosotros vamos a ver que representa cada uno de esos vectores, que representa la depolarización del septum interventricular. Luego el vector número 2, que representa la depolarización de ambos ventrículos, pero con mayor fuerza hacia el ventrículo izquierdo. Y luego teníamos el vector número 3, que era la depolarización de las bases ventriculares. Pero esto es en el plano de los tres vectores. A mí realmente me gusta el plano real, que es este plano de los cuatro vectores, que teníamos un vector que era de la depolarización del septum interventricular, el primer vector, luego un segundo vector que es la parte más apical de este septum interventricular, luego teníamos un tercer vector que es la depolarización de ambos ventrículos, pero como el ventrículo derecho tiene mayor masa perdón, el ventrículo izquierdo tiene mayor masa, mayor grosor que el derecho, teniendo de 9 a 11 milímetros el ventrículo izquierdo y de 3 a 5 milímetros el grosor del ventrículo derecho. Por eso el vector, recuerden que una de sus características es magnitud, tendría mayor magnitud en este caso hacia el ventrículo izquierdo. Luego tenemos el vector número 4, que es el de la despolarización de las bases ventriculares. Si lo podemos ver, observar bien acá, este vector, tenemos un primer vector cardíaco. Este, este vector es dado y viene de izquierda a derecha. Viene de izquierda a derecha en el septum interventricular. Cuando yo le hablé a ustedes de las disposiciones de los fascículos en el ventrículo izquierdo, había un fascículo que era corto y que se podía dividir rápidamente en fibra de Purkinje. ¿Qué fascículo era? Ese mismo que pensaste, el fascículo setal, porque luego teníamos un anterior y un posterior. Entonces el fascículo setal era más corto, luego que venía de esa rama izquierda, y también le expliqué que la rama derecha es una rama larga, fina, que va hacia el músculo papilar anterior en el ventrículo derecho. Y ahí se dividía la fibra de Purkinje. Y esa peculiaridad de que para que se depolarice el ventrículo derecho, tiene que esperar que la rama termine su recorrido de la corriente hasta la punta. Eso es lo que le da al fascículo setal la prioridad de la despolarización del septum interventricular. Al ser corto, dividirse rápidamente en fibra de Purkinje, puede despolarizar primero que la rama derecha. Bien, entonces, como despolariza el septum, y esto está hacia la izquierda de este fascículo, la despolarización del septum va a ser de izquierda a derecha. Y es este primer vector que tenemos aquí. Bien, de izquierda a derecha. Es este primer vector que tenemos aquí, que son como los primeros 20 milisegundos en este bucle del QRS. Entonces, este primer vector que viene de izquierda a derecha puede tener una orientación en el plano frontal que puede venir de izquierda a derecha, que ya sea hacia abajo, o de izquierda a derecha, que ya sea hacia arriba. Esto puede variar, pero es la dirección del primer vector de la depolarización ventricular. Bien, aquí también se lo voy a anotar. Yo me gusta hablar mucho para que ustedes puedan también tomar lo que digo, pero tenemos el vector número uno, que es este que está acá, vector número uno, que viene de izquierda hacia derecha, pero que este vector puede ir hacia arriba o también puede ir hacia abajo, pero siempre no tan vertical, sino con esa dirección que puede ser oblicua. Luego tenemos un vector número 2, que es el vector de la depolarización de la parte más apical de ese septum interventricular, y este es un vector que viene, en este caso, en este plano frontal, vector número 2, que es un vector que viene de arriba, en este caso, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo.
¿De acuerdo? Viene de arriba hacia abajo y también viene de derecha a izquierda. Luego tenemos un tercer vector, bien, un tercer vector, que es este vector que está acá, que aunque ustedes vean que habla de la depolarización del ventrículo izquierdo, también habla de la depolarización del ventrículo derecho. El problema es que el grosor de esta pared del ventrículo derecho es menos gruesa que el grosor del ventrículo izquierdo. Entonces, por fuerza, este bucle se va más hacia donde está esta mayor magnitud de despolarización de esta gran masa cardíaca. Y por eso el vector número 3 está de este lado. Luego tenemos el vector número 4 que me habla de la depolarización de la base ventriculares. Bien, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ya entender la disposición de estos cuatro vectores que a nosotros siempre se nos ha hablado. Miren acá por qué el QRS, por qué un electrocardiograma debemos siempre saber a interpretar. Y por qué yo siempre digo que el electrocardiograma es como poder integrar la anatomía, la vectografía cardíaca y la electrocardiografía, pero siempre hay un cuarto componente que yo le agrego, que es integrar al paciente para poder dar el diagnóstico más preciso a la hora de hablar y de interpretar un electrocardiograma, porque no es lo mismo un paciente que sea brevilíneo a un paciente que sea longilíneo, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo nosotros esto claro, nosotros ya podemos sospechar algunos cambios en la amplitud del QRS y en la transición y demás en cuanto a la morfología. Miren cómo cuando un paciente es un poco obeso, como el corazón suele estar más en este plano frontal, pero saben que aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 0 grados, luego tenemos 30, 50, 60, pero como la punta de este bucle está antes de los 40 grados positivos. Bien, en estos pacientes obesos hace que esté más dirigido en este plano frontal, más hacia la izquierda, más hacia de uno. Pero miren cómo la gran fuerza que tiene este, en este caso, hacia inferior, cuando un paciente es longilíneo. Miren cómo en vez de estar más hacia la izquierda, ya está después, en este caso, de los 40 grados, la punta de este bucle. Miren cómo en el brevilíneo puede tener un giro antihorario, pero en el longilíneo como puede tener un giro horario y ya todo esto puede cambiarnos la jugada a la hora de interpretar un electrocardiograma y nosotros tenemos que estar consciente de ello. Cuando nosotros hablamos ya del bucle del QRS en un plano horizontal es diferente, porque en un plano horizontal nosotros ahora tenemos anterior y posterior, ¿de acuerdo? No tenemos de que una parte inferior y más superior, sino anterior y posterior, porque estamos hablando de este plano horizontal, y podemos tener derecha e izquierda, que esto sí ya más es similar al plano frontal. Miren cómo en este plano horizontal el bucle ya cambia un poquito de morfología. En vez de nosotros encontrar en el plano frontal, en el cuadrante inferior izquierdo, el bucle y la punta del QRS, eh, la punta del bucle del QRS, miren cómo ya en el plano horizontal este bucle se dirige más en esta forma oval o elíptica hacia ese cuadrante, en este caso posterior izquierdo en el plano horizontal. Bien. En este caso nosotros tenemos el inicio del bucle del QRS, que saben que inicia en el punto cero, donde termina la despolarización auricular, y nosotros tenemos estos primeros 20 milisegundos, donde comienza a hacer la despolarización de septum interventricular, y luego vienen de esos 20 a 40 milisegundos, eh, donde viene dándose la despolarización de la punta del septum y de ambos ventrículos. ¿De acuerdo? Miren cómo viene de adelante a la derecha. Adelante a la derecha, por esto es algo más, en los primeros milisegundos de depolarización ventricular. Si recuerdan, yo les decía que el primer vector iba de donde, de izquierda a derecha. Entonces, miren cómo en estos primeros milisegundos, realmente el vector ventricular viene de izquierda a derecha, de izquierda a su inicio a derecha. Pero luego cómo varía de derecha a izquierda entre los 20 a 40 milisegundos. Bien, y luego cómo iba nuevamente de izquierda a derecha cuando ya iba depolarizando, en este caso ya esa porción lateral
ventricular y cómo luego terminaba en el cuadrante posterior, en este caso derecho, los últimos milisegundos para completar este QRS, el bucle del QRS. Si nosotros lo miramos acá, realmente esto puede variar en la jugada, porque a veces tenemos R bien clara en paciente que en V1, V2 y V3, y hay paciente que nosotros podemos sospechar que tiene falta de progresión de R, pero esto también tiene que ver con el orden de cómo se forma el bucle del QRS. En el 85% que nosotros vamos a encontrar esos pacientes que tienen R iniciales, y es porque el bucle del QRS va de izquierda a derecha y hacia adelante, como les decía, pero miren como un 15% obvia esta parte que va de izquierda a derecha, sino que va directamente hacia la izquierda en sus primeros 20 milisegundos, y ya esto nos cambia a nosotros la morfología del QRS para poder nosotros interpretarlo. Si nosotros quisiéramos relacionar esto con las derivaciones precordiales, que es para lo que nos sirve acá en este plano horizontal, miren lo que le decía, como tenemos, vamos a tratar de extrapolar cada una de estas derivaciones con el bucle completo. Miren cómo en V1 tenemos esta primera porción acá de la despolarización de izquierda a derecha, que representa esta pequeñita R en V1. Pero luego observen cómo viene esta porción negativa, o sea, negativa aquí, donde viene la primera mitad de la S. Es porque luego el vector que viene de izquierda a derecha, ahora va de derecha a izquierda y se aleja en toda su mitad de su bucle y me hace esta porción terminal de inicial de la onda S. Pero luego también la onda S tiene una porción positiva donde va a tener que culminar el QRS, y luego es que uno observa que en este giro antihorario luego viene nuevamente de izquierda a derecha a terminar el bucle de QRS, y es donde se completa esa porción final de la onda S. Pero eh, por amplitud de vectores, saben que el vector que tiene mayor amplitud es el vector de quién, del ventrículo izquierdo. Por eso, mientras el QRS más se acerca, mientras los electrodos exploradores precordiales más se acercan hacia el ventrículo izquierdo, al precordio izquierdo, nosotros podemos ver cómo va aumentando el tamaño de la onda R. Y el tamaño de la onda R va aumentando por eso, porque se está acercando a la cabeza de quién, a la cabeza del mayor vector ventricular. ¿De acuerdo? La onda S en este caso se va poniendo más pequeña mientras más se aleja, porque luego solamente le está quedando en este caso la pequeña cola de esos vectores finales de las bases ventriculares. Bien, miren acá, la onda S realmente pertenece como a esos 40, 60 milisegundos, depende cuánto dure QRS en el paciente, finales de las bases ventriculares. Por eso a esto pertenece acá esta porción de la onda S, que son más de las precordiales laterales. En el plano aquí sagital, el QRS también es visto de otra manera, ya que tiene un giro horario. Se ubica un poquito más hacia D3 en este plano sagital, más en este cuadrante que es posterior inferior, el bucle del QRS, y como la depolarización y la organización de estos vectores va acá de anterior, luego hacia posterior. Esto es como ya la dirección de cada uno de estos vectores en cada uno de los planos. En el plano frontal es más o menos similar al plano horizontal en cuanto a la dirección de cada uno de los vectores, como pueden observar. Lo único que el eje mayor del bucle del QRS en el plano frontal está en este cuadrante inferior acá izquierdo, mientras que en el horizontal está en el posterior izquierdo. Y esa agita está en este caso en el póstero inferior. ¿Qué pasa? Lo que yo le decía, para que me puedan, todo quede más claro, nosotros tenemos aquí el GIS, que luego pasa a través de estas válvulas semilunares de la aorta, entre la derecha y no coronariana, como pasa hacia el ventrículo izquierdo, y me da esta rama gruesa, que es la rama izquierda, la cual se divide en los fascículos, uno septal, uno anterior, o sea, aquí está la rama derecha, que es el ventrículo derecho, pero luego tenemos los fascículos septal, anterior y posterior. Y como
Estos fascículos tenían una depolarización opuesta, como pueden ver, el fascículo anterior con el fascículo posterior. Es decir, que se abolían estado de despolarizaciones y solamente queda rellenando la depolarización en la primera porción del septum del fascículo setal. Y por eso es que va de izquierda a derecha, porque es un fascículo izquierdo. Y por eso este vector viene de izquierda, del ventrículo izquierdo, hacia la derecha. Como le decía, que puede venir inclinado hacia abajo o puede ir inclinado hacia arriba. Como lo pueden ver aquí mejor, en esta mejor eh, distribución. Como yo le decía, el His pasa hacia el ventrículo izquierdo a través de este triángulo intervalvular acá entre la cúspide coronariana derecha y la no coronariana hacia el ventrículo izquierdo. Como esta depolarización de todos los fascículos son opuestas, estas dos fascículos superior e inferior, por eso están abolidas, y luego viene la depolarización del fascículo setal que se atribuye a la depolarización de la región basal y media de septum interauricular, pero también forma parte en conjunto con con la depolarización luego de la rama derecha de esa porción más apical del septum interventricular. Aquí nosotros podemos ver como la evolución de cómo se va depolarizando todo a nivel de los ventrículos, como los primeros 5 milisegundos, ya esto variando un poco a lo que es la duración en el bucle del QRS que veníamos hablando. Los primeros 5 milisegundos se depolarizan acá eh, esta parte de izquierda a derecha del septum interventricular, ya luego a los 10 milisegundos se completaba la parte más apical del septum interventricular, pero ahora en vez de ser de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Pero ya esto se debe a esa porción terminal de la rama derecha que también cuando comienza a depolarizar el ventrículo derecho. Miren luego como a los 20 milisegundos está depolarizado todo el septum interventricular. A los 30 milisegundos ya la despolarización se va dando desde apical hacia lateral en ambos ventrículos, como podemos ver acá. Pero comparándolo bien, miren el grosor de la masa del ventrículo derecho con el grosor cuando lo comparan de la masa del ventrículo izquierdo. Se depolarizan ambos, miren cómo van depolarizándose ambos. Realmente tenemos un vector ventricular derecho y un vector del ventrículo izquierdo. Y ustedes dirían, porque no son cinco vectores. Y es por lo que le explicaba. Esta mayor despolarización de esta gran masa cambia la dirección del bucle de depolarización ventricular hacia la parte izquierda. Y luego como estas bases, pero cuando yo le hablo de la base, le hablo de esto, de la base del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y septum, faltan por depolarizarse, y luego en esos milisegundos finales se terminan de despolarizar totalmente ambos ventrículos. Lo que lo explicaba acá, ya viéndolo en la caja torácica, en el plano horizontal, hacia acá la columna, hacia acá el esternón, como nosotros podemos observar la evolución. Acá si comparamos cada una con el bucle completo del QRS, cada una de las derivaciones. El vector número uno, como se acerca a V1, va a ser positivo, pero pequeño, porque es un vector pequeño, como pudieron ver en la masa de despolarización ahorita, la porción que le pertenece de la despolarización. Es un vector pequeño, el vector número uno que viene de izquierda a derecha y me da esta primera porción de V1. Eso no quiere decir que toda esta parte positiva de lo complejo QRS en la precoidal le pertenecen al vector número uno. No. Recordad que yo le hablaba de depende de donde está localizado cada uno de los electrodos exploradores, es lo que vamos a captar del bucle del QRS. En V1, como está a la derecha, lo que puede captar es esta porción positiva, la cabeza de este vector, pero la porción negativa la capta del mayor vector del ventrículo izquierdo, y por eso tenemos onda S profunda en V1 y V2, ¿verdad? En V1 y V2 tenemos S profunda porque me capta la cola de este mayor vector. Bien, pero luego miren como en V3 ya el vector número 2 es quien más se está acercando, es un vector un poquito más grande, todavía no es el vector de ventrículo izquierdo, por eso la depolarización de la porción más apical, en este caso del septum interventricular, y parte ya de ambas paredes de los ventrículos. Y por eso ya V3 tiene una R más grande, y como realmente no ve la cola de ese gran vector del ventrículo izquierdo, sino que está orientado más hacia la parte media de este vector. Por eso le llaman que es como
aquí está la derivación de la transición del QRS, donde la onda R puede tener el mismo tamaño de la onda S, ¿de acuerdo? Y es porque le llaman la zona de transición que se da, depende de la posición del corazón entre V3 y V4. Esta zona de transición, y es por lo que está viendo de cada vector y del bucle del QRS. Pero V4, miren cómo ya V4 en este caso, está todavía viendo no la cola total del primer vector, sino que ve cómo está dos cabezas y ya parte de la mayor posición positiva de este vector, miren cómo tiene una onda R más grande. Luego solamente puede ver esta onda S de acá, que es la parte un poco más final y negativa del complejo y del bucle del QRS. Ya V5 y V6 está más cerca de este mayor bucle, y V5 y V6 tiene QRS, y la Q pertenece ya a este primer vector que se está alejando, que va de izquierda a derecha, se está alejando de ahí, por eso tiene onda Q. Y luego la R pertenece a estos vectores de gran magnitud que se le acercan a esta derivación. Y la S, como le decía, es cuando ya se depolarizan las bases de los ventrículos. Y así es que ustedes tienen que relacionar a cada vector. Bien. Miren cómo V1 se le acerca este vector y por eso la primera porción es positiva, pero miren cómo en V5 y V6 la primera porción es negativa porque la primera parte del ventrículo que se depolariza es el septum y lo que ellos ven es la cola de ese primer vector, mientras V1 y V2 pueden ver parte de la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo la onda S es mayor acá en esta derivación y es porque ellos pueden ver luego en el orden de despolarización la cola de este gran vector, pero V5 y V6 no ven la cola, sino que ven la cabeza de este gran vector y por eso tienen esa mayor magnitud. Miren este resumen acá, donde dice la dirección de cada uno de estos cuatro vectores. Tenemos el primer vector occidental que va hacia abajo, derecha y adelante. Hacia abajo, derecha y adelante. Esto en el espacio, traten de observarlo así. Podéis, y yo le agrego más a esto, hacia abajo, hacia arriba, pero si va hacia la derecha, hacia adelante. El segundo vector, que también se le conoce como paracetal. Paracetal también le hablan porque saben que el primer vector viene de izquierda a derecha, pero luego este vector segundo, que es esta primera porción, va más de derecha a izquierda. Entonces viene hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. El tercer vector de la pared libre de ambos ventrículos, aunque sabemos que domina más el izquierdo, va hacia arriba, arriba a la izquierda y hacia atrás, hacia ese cuadrante posterior izquierdo. Y luego el cuarto vector basal de los ventrículos va hacia arriba, hacia la derecha, como le decía, y hacia atrás. Estas son las diferentes morfologías del QRS que nosotros podemos obtener. Como le decía, el QRS puede tener tres ondas, puede tener cuatro ondas y aquí la vamos a ver. La primera deflexión negativa en este complejo siempre será una onda Q. Siempre será una onda Q. Y para que no se vayan a confundir, va a ser onda Q porque se continúa luego de ella una onda positiva que sería una onda R. ¿Por qué le explico esto? Porque podemos tener este complejo que es QS. Miren, como aquí yo no puedo decir onda Q nada más porque no tengo deflexión positiva. Si tuviese una deflexión positiva, pudiese decir onda Q, la primera deflexión, porque es la primera onda negativa que está antes de una onda positiva. Entonces tenemos una onda negativa que es Q y R. Aquí no tenemos eso. Entonces esto es QR. Aquí tenemos completo QRS. Aquí tenemos QRS. Observan que hay letra minúscula y mayúscula. Esto depende de la onda que predomine más en el QRS. Mientras más grande mayúscula, mientras menos es minúscula. Por eso aquí tenemos una Q, una R y una S. Luego tenemos QR. Una Q porque es mayor amplitud que la R, QR. Tenemos QS cuando tenemos solamente en este complejo una sola deflexión negativa y es porque se fusiona la onda Q y la onda S. O podemos tener una onda R donde no tenemos deflexión negativa. O una RS, R mayúscula, S minúscula, o isodifásica con un RS, que es un QRS que frecuentemente vemos en la zona de transición en las precordiales. O RS, o también podemos tener una pequeña R y R. No tenemos deflexión negativa porque esto no sería acá una S, porque no pasa de esta línea acá isoeléctrica que es el cemento PR o un cemento ST. ¿De acuerdo? No pasa de esta línea, se queda aquí arriba. Por eso no es una onda S. Entonces sería R minúscula con una R prima.
Bien, y la R' es mayúscula. O puede ser RS, aquí sí lo llamamos S porque pasa por debajo de la línea isoeléctrica. Entonces RS, que ambas son minúsculas con una R mayúscula. Luego tenemos RS mayúscula y R mayúscula porque ambas son grandes. Luego tenemos en este caso RS, S porque pasa ya de esta línea, RSR o RSR porque las tres son grandes. O R con una S mayúscula y otra R minúscula que podemos ver esto mucho en bloqueo de rama derecha. O RSR. Miren que aquí, aunque tenga una onda R, esto no sería una onda cúbica porque está antes de una onda positiva, sino porque la primera onda positiva es esta. Toda onda que negativa que está después de una onda positiva, sea en la posición que sea, va a ser una onda S. Bien. Hay algo que se ha dejado de llamar así, deflexión intercicoide, que es desde el inicio del QRS hacia el nadil ya eso se le llama hasta el punto máximo ahora del QRS, que nosotros lo vamos a utilizar cuando hablemos de algunas patologías y cuando hablemos incluso de taquicardia complejo ancho, cuando hablemos de bloqueos fasciculares, vamos a utilizar esta medición, que es desde el inicio del QRS hacia el nadil, que antes se le llamaba deflexión intercicoide, que es de ahora la onda R, el pico, el tiempo de inicio a pico de onda R. Tenemos QRS que tienen esta morfología que se le llama notch, que solamente, incluso lo vemos mucho en bloqueo de rama izquierda, como un notch, que es esa melladura hacia el final, o también podemos tener esto que es como una onda delta, que le conoce como slur, que también lo podemos ver en la parte final del QRS, ese slur, ¿de acuerdo? Pero si nosotros nos mandan a medir este pico de onda R, no es desde inicio a este pico, sino desde este inicio al pico mayor de la onda R. Eso para cuando podemos integrarlo en la patología que abordaremos más adelante. También puede cambiarnos un poco la jugada en cuanto a la interpretación de un electrocardiograma si tenemos un giro horario o un giro antihorario en el complejo QRS. Miren acá como nosotros podemos ver, ya sea, por ejemplo, en el plano frontal, tenemos la parte que es esta que observamos aquí, que es la levorrotación, que es en contra de la manecilla del reloj, como en el plano acá, en contra de la manecilla del reloj, nosotros podemos ver un bucle del QRS que va más hacia VF. Va más hacia VF y tendremos un QRS muy amplio en esta derivación que es AVF. Miren cómo va a estar en D1. Bien, lo vamos a ver con QR en AVF y con RS en D1. Mientras que acá en la derivación, en el plano horizontal, en V2 tendremos esta morfología de RS cuando se encuentra, ¿de acuerdo? En contra de la manecilla de reloj. Y eso es lo que nosotros solemos ver en la levorrotación, contra la manecilla de reloj, es lo que nosotros solemos ver en la derivación de precordial, encontrar una R pequeña en V2 y una S grande, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros veamos esto, que tengamos S profunda en AVF, que aquí no la hay, y tengamos R grande en V2, y ya en V6 sea más pequeña, nosotros ya podemos pensar que hay una destro rotación, en este caso a favor de la aguja de reloj, es como tomar un balón de esto de fútbol americano y hacerle en su propio eje esta rotación de horario y antihorario. Pero algo de lo que yo más miro para poder ver si es antihorario o horario es ir a las precordiales y observar si las R son muy grandes en V1 y V2 y la derivación está muy bien colocada, entonces una destro rotación y es una levorrotación cuando ya comienza con R pequeña de V1, V2, V3 y va aumentando. ¿De acuerdo? Es esto que yo le vengo a explicar acá. Mira acá que cuando es en contra de la manecilla de reloj o a favor de la manecilla de reloj. O sea, o yo pongo a predominar el ventrículo izquierdo o pongo a predominar al ventrículo derecho. Lo pueden observar acá, ¿de acuerdo? Cuando es a favor y en contra de la manecilla de reloj. Si lo podemos observar aquí, tenemos una zona de transición en V3 que sería lo normal, donde la R va aumentando de tamaño y hay RS similar en V3 y luego la R se queda aumentando de tamaño con una S minúscula ya en la parte final o ausencia de S.
Cuando tenemos una zona de transición desviada hacia la izquierda o a favor de la manecilla de reloj, en este caso, miren acá la diferencia. Miren cómo la R va aumentando y tenemos esta onda S grande acá en estas derivaciones hasta V5. Bien, hasta V5. Pero miren cómo cambia la jugada cuando ya está desviada a la derecha o en contra de la manecilla de reloj, que es esto que observan acá, que es cuando la RSI, en este caso, va aumentando de tamaño, miren, y la S acá va disminuyendo. Que cuando lo comparan, acá, miren cómo es la normalidad, pero hay una pequeña variación donde la R va a ser mucho más grande en la primera percodial cuando esa desviación está hacia la derecha. Y miren cómo la S van a estar muy aumentada de tamaño hacia las precordiales laterales cuando esta desviación es hacia la izquierda. Ahora bien, nosotros tenemos una manera correcta de medir el complejo QRS. Se hace desde inicio en forma vertical, o sea, vertical la línea que trazamos acá, pero se mide en horizontal el QRS, desde el inicio al fin cuando tenemos el QRS. Y esto nosotros estamos claros para medir esto. El detalle es cuando nos toca a nosotros medir la porción final del QRS, cuando hay trastorno de la repolarización, cuando hay una pequeña variación. Ustedes han visto QRS que terminan como con una línea recta acá, luego hay una pequeña deflexión y luego viene como la onda T. Entonces, lo que ustedes deben observar, ¿dónde está el primer cambio del QRS? Si usamos este QRS, tiene un primer cambio en esta línea y luego tiene otro cambio acá. Bien, entonces el fin real del QRS es donde se da el primer cambio. Luego tenemos este fin falso, donde muchas personas solemos medir en TV y demás, que es medir desde este inicio hasta acá. Y no es lo mismo que medir hasta acá el QRS. Entonces, el QRS es importante medirlo hasta el primer cambio en una derivación que está positiva. Si fuera negativa, que muchas veces no pasa esto acá, esta pequeña deflexión final que no termina recta y comienza acá con el ST, sino que primero termina esta línea recta en un lugar, hay una línea medio oblicua que luego se continúa con el ST. Bien, entonces nosotros debemos medirlo es hasta el primer cambio del QRS, el final del mismo, para tener una medición correcta del QRS en el primer cambio, ya sea positivo o negativo. Y otra cosa, cuando vamos a medir amplitud de la onda R y demás, nosotros tenemos que medir desde la porción superior del cemento PR hasta el nadil. Y luego aquí cuando vamos a medir las ondas negativas, tiene que ser de la parte inferior del cemento PR hasta el nadil de la onda Q o hasta el nadil de la onda S. Hay bajo voltaje en este caso, bajo voltaje cuando nosotros vamos al electrocardiograma, que luego más adelante le muestro el electrocardiograma de eso. Hay bajo voltaje cuando en las derivaciones precordiales ningún QRS alcanza los 10 milímetros, tanto incluyendo la porción negativa hasta la positiva, desde la punta hasta la punta, desde la punta positiva más alta hasta la punta negativa, que tiene mayor amplitud. Alguna literatura van a ver que habla de 8 milímetros, pero hay otra que lo han normalizado hasta 10 milímetros, desde acá hasta acá. Si tiene menos de 10 milímetros en todas, no la sumatoria de todas, sino van observando cada complejo QRS. Si ninguno de ellos sobrepasa los 10 milímetros, es bajo voltaje. Y cuando te vas a las derivaciones frontales con la misma consideración en la medición, si ninguno de las frontales, ni de uno, ni de las bipolares y monopolares, si ninguna de estas sobrepasan los 5 milímetros, no tienen más a un cuadro grande, ninguna de ellas, porque si hay una o dos que ya lo tienen, ya no lo cumple. Pero si ninguna de ellas lo tiene, entonces no sobrepasa 5 milímetros. No estamos hablando también de criterio de bajo voltaje. Aquí tenemos la onda T. La onda T, recordad que eh, coinciden el punto cero donde inicia la depolarización del QRS y donde termina este y luego donde también comienza la repolarización que es en el punto J. Coincide esto, incluso se habla que cuando esto no coincide es porque hay desviación del ST, ya sea por sobrecarga, ya sea por infarto, pero coinciden ambos puntos
y tenemos una rama de inicio eferente y luego tenemos una rama que es de inscripción más rápida que la aferente. Saben que una rama de inicio eferente, que es la que tiene la inscripción más lenta, y luego esta posición final rápida, que es la rama, en este caso, aferente. Tiende a ser asimétrica la onda T, de acuerdo, asimétrica, pero en cuanto a bucle suele ser elíptico. Bien, entonces depende en el plano donde nosotros lo vemos cuando estamos buscando en el plano frontal, suele tener de 0 a 75 milivoltios en cuanto a la magnitud y en el horizontal también puede tener como amplitudes similares. En el plano frontal puede ser horaria o antihoraria y en el plano horizontal es exclusivamente antihorario, como en la misma dirección del QRS, porque cuando ya gira en el otro punto, ya me está hablando más de como un ejemplo de cardiopatía, cuando tiene un giro horario. Entonces, la onda T, como yo le explicaba, es lo normal encontrarla de esta manera, porque cuando ya hay una separación entre el punto J y el punto cero, ya me habla de otro patrón en bloqueo de rama, de, donde hay una separación de esto ya desnivel del cemento ST, o también en infarto. Bien, que me puede indicar elevación o descenso de cemento ST. Muchos de ustedes se han preguntado también, y ya yo les expliqué parte de esto, por qué la onda T es positiva si la depolarización se da normalmente el QRS de endocardio a epicardio, pero la repolarización se da de epicardio a endocardio, de epicardio a endocardio. Entonces deja la cola. ¿Y por qué es positiva? Y algo muy interesante acá, porque yo le expliqué muy bien a ustedes que lo que los electrodos captan cuando nosotros estamos leyendo un electrocardiograma es el vector y no es el fenómeno. Yo le había hablado sobre que existe un vector que es la línea recta y existe un fenómeno que es la línea ondulada. El fenómeno me habla hacia dónde está yendo como la parte del potencial de acción y el intercambio de iones, mientras el vector lo único que hace es buscar a dónde están estos iones positivos. Por eso la onda T, que es esta que está acá, yo le explicaba a ustedes que en la depolarización, por ejemplo, en el QRS, iba de endocardio a epicardio. Y yo le explicaba que en la depolarización, ¿de acuerdo? En esta parte de depolarización completa, iba, por ejemplo, dejando parte negativa hacia la cola en el endocardio, mientras todavía quedaban partes positivas sin depolarizar en el epicardio. Y por eso el vector iba hacia el epicardio, hacia donde quedaba todavía señales positivas. Y lo pasa lo contrario en la repolarización, porque en la repolarización lo que pasa es que el fenómeno comienza en el epicardio, pero es comenzando dejando actividad, en este caso positiva en el epicardio. Y por eso cuando el vector va a decir para dónde voy, para el endocardio y el epicardio, dice voy para donde esté la carga positiva. Y el fenómeno está dejando carga positiva, en este caso en el epicardio. Por eso se va el vector hacia arriba, hacia el epicardio, y por eso el vector de la T es este que está acá. Por eso es positiva la onda T, pero el vector de depolarización también hacia allá, y por eso es positivo también el QRS. ¿De acuerdo? Una cosa es el fenómeno y una cosa es hacia dónde va el vector. El vector siempre va a ir hacia donde deja esa parte donde están los iones y la carga positiva. La onda T la podemos encontrar totalmente positiva, negativa, una onda T que tiene una base amplia, punta redondeada, achatada, bifásica en este caso, con una posición positiva o negativa, que lo vamos a ver en patrones de Wellen. Bien, miren acá cómo está también, bifásica, negativa, positiva, o puede ser bífida, que no es positiva y negativa, sino que tiene esa pequeña melladura acá en como una forma de M en la parte superior, o simétrica, como vemos acá con la parte ascendente y descendente simétrica, o también monofásica, como decía, que puede ser positiva y monofásica, en este caso negativa. Y ya comparando cómo es la onda T en cada una de las derivaciones, depende en el plano que estés, en el plano frontal, como sigue como la misma dirección, el bucle al del QRS, ¿saben?
como sigue esta misma dirección en este giro antihorario exclusivo, se aleja de AVR, la onda T es negativa. Bien, sí, es negativa. Pero en el plano frontal en D2 es positiva porque miren que vemos esta porción acá positiva con una rama, le decía, diferente, que es la inscripción más lenta, que es esta que viene acá, y luego una rama rápida, que es aferente, que va hacia arriba, que es esta pequeña porción que luego se negativiza acá. Bien, miren cómo acá en D3 puede ser negativa la onda T y no es anormal, y es por cómo se va y se aleja de esta derivación en el plano frontal, que es más derecha, que es la derivación de 3. Y en AVF la podemos encontrar positiva o aplanada. En AVL hacia acá puede ser positiva o aplanada también. En D1 es más positiva. Y en el plano aquí horizontal, en D1, es importante que ustedes sepan que la onda T casi siempre es negativa. Casi siempre es negativa. Porque en el plano horizontal, miren cómo ella se aleja de esta derivación V1. Por eso puede ser aplanado o negativa. Que esté positiva no hay problema. Depende si el bucle cambia de dirección un poco. Pero siempre, mayormente, la vamos a encontrar negativa y es normal. Ya luego a partir de V2 hasta VC, mientras más se acerca a la punta de este bucle, entonces tendremos una onda T positiva. Ya nosotros ya hemos hablado de todas estas ondas e intervalos, pero nos quedan unos puntos importantes para poder completar esta derivación, que es el punto J y el segmento ST. Para nosotros está muy claro de esto. Bien, ya estamos en la parte final de esta sesión y observen cómo nosotros tenemos el punto J. El punto J es ese punto donde está la porción final de la onda S y el inicio de esa línea eléctrica que es el ST. Si lo comparamos acá, por ejemplo, con el potencial de acción cardíaco, miren el punto J como viene acá ya cuando termina la fase uno. Por eso este punto se ve alterado en el patrón de Brugada, porque altera acá la repolarización. Bien, entonces también en los infartos, porque altera acá ese gradiente de repolarización entre endocardio y epicardio, que eso lo abordaremos muy bien. Y luego tenemos el ST, que miren que el ST tiene que ver con esa despolarización prolongada en el potencial de acción cardíaco, que es la contracción sostenida ventricular, que es ese segmento ST, que es desde el punto J hasta el inicio de la onda T. Si nosotros llevamos esto a práctica, miren cómo acá nosotros tenemos esto mejor definido y vamos a ponerlo con ejemplo en diferentes derivaciones. Si vamos a buscarlo en AVR, miren por ejemplo como el punto J, recuerden que tenemos una línea de base siempre para medir que ese segmento PR, mientras esté estable está en nuestra línea de base. Medimos desde la parte superior del segmento PR, vamos a poner aquí medimos desde la parte superior de este segmento PR y aquí tenemos el punto J. Este es nuestro punto J, que es donde, en este caso, como pueden ver, voy a poner otra línea, ok. Miren, el punto J es este que está acá, que es donde termina el QRS y inicia el ST. Ese es nuestro punto J. Pero una cosa es el segmento ST. El segmento ST es otra cosa aparte. Nosotros vamos a medir de manera horizontal a partir del punto J 60 milisegundos. ¿Y cuántos son 60 milisegundos? 60 milisegundos es un cuadrito pequeño y la mitad de otro cuadrito pequeño. Como son 40 milisegundos, la mitad son 20 milisegundos. Vamos a medir en este caso 60 milisegundos a partir del punto J de manera horizontal, como pueden ver hasta acá. Hasta acá llegan estos 60 milisegundos y vamos a buscar la correlación que hay con esa línea que hay entre el STT para ver dónde corresponde de manera vertical a ese punto J. Y aquí nosotros podemos ver que esto corresponde a esta línea que está acá a los 60 milisegundos. Aquí sería como el punto máximo o donde debería medirse segmento ST. Pero como saben, la guía ya no utiliza esto para hablar de elevación o depresión de segmento ST, sino que utiliza el punto J. Si nosotros hacemos esto con la derivación V1, miren cómo podemos medir el punto J. El punto J en este caso sería donde termina el QRS, que sería acá. Aquí termina el QRS y nosotros vamos a medir 60 milisegundos a partir de él. O sea, de esta manera horizontal medimos 60 milisegundos, que serían esto acá, ¿verdad? Pero esos 60 milisegundos nosotros tenemos que llevarlo a la onda y el segmento de este electrocardiograma.
Por eso esos 60 milisegundos sería a este nivel acá, que es donde está el segmento ST. Y ven como si fuera una depresión, aquí estaría el punto J al final del QRS, pero cuando medimos los 60 milisegundos LST, los 60 milisegundos a partir del punto J, que son esta segunda línea que acabo de ver, y lo extrapolamos a ese segmento STT, el segmento ST sería acá. Entonces una cosa es el punto J, que es lo que siempre le vamos a dar valor para nosotros hablar de elevación o depresión del ST, y otra cosa es el segmento ST. Es importante que lo sepan, ¿de acuerdo? Aunque como le digo, la guía ya no utiliza esto para hablarnos a nosotros de, este, de elevación de segmento ST o demás. Miren acá, tenemos la onda U. La onda U es la última deflexión, en este caso en la derivación del electrocardiograma. Como podemos ver acá, siempre la vamos a observar muy bien. La derivación V2, V3, en este caso es una onda que no debe pasar como los 2 milímetros de amplitud. Siempre es un poquito más achatada, pero a veces parece una onda P y a ustedes lo lleva esto a confundir mucho. Entonces, siempre va a seguir una polaridad igual que el de la onda T, la onda U, que la puede observar a veces en D2 o de V2 a V4. Va siempre a tener esto. La misma polaridad. Si ustedes ven que pasa ya de 2 milímetros, este, la, se va considerando anormal, ¿de acuerdo? Se va considerando anormal. Es como tiene que estar menor del 50% de la amplitud de esta onda T. Y mayormente ya esto coincide la onda U con la fase 4 de la depolarización del potencial de acción y se ha atribuido a muchas cosas, aunque todavía no han llegado con una teoría, una hipótesis clara de esto, que puede ser pues la repolarización de la fibra de Purkinje, la repolarización de los músculos papilares o también potenciales residuales tardíos del septum interventricular. Por esto es la onda U, que también va a tomar importancia cuando nosotros luego hablemos de los trastornos electrolíticos en el electrocardiograma, que también toma importancia cuando ya cambia de amplitud. Por eso es importante que observen que esté menor a la mitad de la onda T o que no tenga más de 1,5 milímetros. A veces yo pongo un borde mayor a 2 milímetros de altura porque ya nos estaría nosotros avisando de que puede andar algo mal. Como pueden ver aquí, yo siempre les muestro la bibliografía de donde saco eh, toda esta información y recordar que ustedes van a tener acceso a ella para poder luego corroborar toda la información que digo acá. Siempre me gusta recalcar al final del video, esto es un video que yo no tengo un teleprompter, yo tengo mi tabla aquí donde le pinto, le dibujo todo lo que necesito, pero no tengo un teleprompter. Todo esto va desde lo que leo, desde la experiencia que voy adquiriendo, hablándolo. Lo que quiero decir que a veces van a escuchar en mis videos eh, que puedo decir una palabra en una parte, por ejemplo, puedo decir de derecha a izquierda y luego como la misma imagen de decir de izquierda a derecha, entonces ustedes pueden decir, pues usted se contradice el mismo. Pero hay algo importante, que en la misma presentación van a notar que la palabra correcta la menciono bien más de una vez. Entonces van a decir que una de ellas fue porque probablemente me equivoqué hablando, porque esto yo voy hablando durante media hora, una hora o más, y a veces puedo variar un poco el sentido de la palabra, pero no es intencionalmente, sino porque voy fluyendo y creo que todo va bien, ¿entiendes? Pero cualquier cosa que quieran decirme, lo pueden escribir por el grupo, como lo hicieron con uno de mis videos, y fui al video y lo arreglé y quedó claro esta parte de que decía, por ejemplo, septum interventricular en el centro